Acércate, hijo mío, y te contaré la historia de los lagartos. Fueron la primera creación de los ancestrales, y a día de hoy siguen cumpliendo rígidamente el plan que les dejaron marcado. Cada especie de la raza fue creada con un cometido específico por los sabios ancestrales. El más importante, imponer la ley de sus divinos amos por todo el planeta. Por eso, la lucha contra las fuerzas oscuras que pretenden destruir nuestro mundo no tiene descanso. Los hombres lagarto se dividen en 4 subespecies principales: Slan, saurios, eslizones y croxigors. Todas tienen su cometido en el gran plan, y todas son temidas por su carencia total de emociones, firmeza gelida e impasibilidad. Los Slan son los líderes de la raza, los únicos capaces de entender a los ancestrales y su plan, además de mantener contacto directo con ellos sin acabar hechos una pila de ceniza. No solo dirigen a su raza, sino que manejan los vientos de la magia de manera oculta para favorecer a las razas que luchan por mantener el orden. Su apariencia es grotesca. Imagina un sapo de 3 toneladas, incapaz de moverse por sí mismo y con el poder mágico como para mover una montaña con la mente. Son los menos numerosos, no deben quedar más de unos cientos, y no se tiene constancia de que nazcan nuevas generaciones desde que desaparecieron los ancestrales. Solo hubo 5 de sobres, y toda la primera generación yace ya muerta, en gran parte por la lucha contra las fuerzas del caos. Por debajo de los Slan están los saurios, duros y fieros soldados, obediencia máxima, escamas y placas de hueso como protección, colas y mandíbulas repletas de dientes y pesados garrotes con pinchos de obsidio o metal. Esto es en resumen lo que te encontrarás si das con un saurio. Están a las órdenes de los Slan. Son su fuerza militar y acabarán con cualquier objetivo que los Slan determinen como fuera de los planes divinos. Apenas emiten sonido, pueden comunicarse, pero siempre será con órdenes de una o pocas sílabas que emitirán con un gruñido. También se piensa que no son muy listos, pero esto no es cierto. Lo que ocurre es que toda su inteligencia se basa en la batalla, estrategia y guerra. Quizá no sepan lo que significa una envoltura o un flanco con palabras, pero sabrán dónde, cuándo y cómo atacar el punto más débil de manera coordinada y natural. Tras esa mirada fría y vacía, se esconde un arma letal de determinación imparable. Los eslizones se encuentran entre los más ágiles e inteligentes de la raza, actuando de gestores y artesanos para los hombres lagarto. No en vano, son los más organizados y sociables. De mucho menor tamaño que sus hermanos, son expertos exploradores y suelen lanzar lluvias de lanzas y dardos envenenados sobre sus oponentes. Extraen el veneno de ranas arborícolas modificadas y el contacto con la piel o la sangre la deshace como ácido. Este veneno es capaz de derretir hasta las vísceras de un devorador de almas. Se les ha visto capturando otras bestias y reptiles para sus propios propósitos. Operan croxigores, cocodrilos gigantes de fuerza descomunal y que caminan sobre 2 pies, como nosotros manejamos grúas, carros y poleas. Estos últimos son la pieza de carga que construye sus inmensas ciudades. Por supuesto, no desaprovechan tan preciados dones para la batalla. Podrás ver croxigores desmembrando cualquier enemigo que tenga la mala fortuna de caer en sus garras. Por último, de las bestias que más acostumbran a domesticar y llevar a batalla son los terradones, reptiles voladores, esterodones y bastiadones, grandes reptiles como tanques, gélidos, monturas rápidas, bípedas y de mordida ponzoñosa, y carnosaurios o troodontes, fieros reptiles con los que no te querrás cruzar. Una hueste de hombres lagartos sobre un campo de batalla es una visión impresionante. En vanguardia, una pantalla de ágiles hostigadores eslizones seguidos de filas y filas de obedientes saurios. En el aire, enormes bestias aladas. Por la tierra, estegadones pisándolo todo. Y tras ellos, un Slan moviendo literalmente los hilos. Ya que son la raza más antigua creada por los ancestrales,
y la encargada de llevar a cabo su plan, y por tanto de ordenar el planeta, esta raza ya cosechaba victorias en los campos de batalla mucho antes de que elfos, enanos y hombres caminásemos erguidos. Su poder y voluntad exterminó razas autóctonas, modeló la superficie y frustró en muchas ocasiones los planes de los dioses oscuros. Pero defenderse no basta, y estos aguerridos lagartos siguen emprendiendo cruzadas para restaurar el equilibrio. Durante milenios, permanecieron escondidos a la vista de los demás. Mediante hechizos y encantamientos, consiguieron crear la ilusión de un foso tan grande sobre el océano que hicieron creer a la humanidad que la Tierra era plana. Los pocos que conseguían penetrar estas ilusiones perecían frente a las costas de Lustria a manos de tifones, remolinos o cualquier bestia marina. Y la tierra firme no es mucho más apacible. Frondosos bosques, extensas junglas, que fueron encantados milenios atrás como protección contra la invasión de demonios, siguen hoy dando muerte a cualquier insensato que se aventure a cruzarlos. Si el calor y la humedad extremos, clima ideal de los hombres lagarto, no acaba contigo, incontables y atroces criaturas, reptiles, arañas e incluso insectos en apariencia inofensivos darán cuenta de ti, exprimiendo hasta el último hálito de vida que encuentren. La bruma que dificulta la visión, la espesura de la naturaleza que impide ver el azul del cielo, la vasta vegetación por la que un animal podría cruzar el continente sin tocar el suelo, la sensación de ser observado en todo momento y la total ausencia de caminos, senderos o rastro humano hacen de las 4/5 partes de este continente cubierto por jungla un lugar agobiante. Pero si tienes la suerte de ser un animal volador, podrás contemplar con asombro, en medio de aquellas claustrofóbicas junglas, las impresionantes ciudades-templo. Son las estructuras más antiguas del mundo, erigidas en la época de los ancestrales. Dado el conocimiento y tecnología que albergaban, son de un tamaño colosal y una magnificencia no alcanzada aún por ninguna raza. Suelen ser construcciones monolíticas en forma de pirámide, que se alza hasta cientos de metros sobre el suelo. En estas ciudades, llenas de vida en la antigüedad, es donde los Slann supervisaban la cría de nuevas razas creadas por los ancestrales. Los eslizones aseguraban que las funciones diarias se realizaban sin demora. Los saurios marchaban bajo los arcos decorativos y todas las especies de hombre lagarto hacían cumplir el gran plan. Cada ciudad-templo está construido de manera única, pero todas están situadas en relación estrecha y cuidadosamente con un cuerpo o fenómeno astral en particular, de la que recibían la energía que fluía por la red geomántica que formaba el conjunto de ciudades, fuente de poder usada por los Slann para multitud de encantamientos y artefactos. En el centro de cada una de estas ciudades, los hombres lagarto levantaron grandes templos en forma de pirámide escalonada. En la cima de estos zigurats, en habitáculos llamados cámara estelar, donde dicen que pueden ordenar sus pensamientos e incluso comunicarse con quien quieran, sin importar la distancia, descansan los magos sacerdotes Slann más antiguos de cada ciudad. Es desde aquí desde donde observan las estrellas en busca de signos de regreso de sus maestros e intentan interpretar más a fondo su plan. Rodeando a estos, otros templos más pequeños dan cobijo a sacerdotes más jóvenes, a los que se les encomienda trabajos de menor importancia. De esta manera, los grandes sacerdotes pueden centrarse en el gran plan y los ancestrales sin interrupciones por motivos sin la suficiente relevancia. En el interior de estos templos, cámaras y criptas, accesibles únicamente por pasajes secretos, esconden los restos momificados de Slann más antiguos que continúan siendo venerados. Estanques como espejos que permiten contemplar lugares remotos, antiguos artefactos de los mismísimos ancestrales o reliquias sagradas de la especie. Tras la llegada del caos, muchas ciudades quedaron destruidas. Otras perdieron su perfecta alineación debido a la desviación de los polos, y otras quedaron en el olvido. Se cuenta que aunque estén completamente en ruinas, siempre hay lagartos vigilando cada movimiento que se realice alrededor, pero a lo largo de siglos, el poder y población de algunas se ha perdido, y tan solo existen 4 grandes ciudades con las que el tiempo no ha podido: Itza, Eoatzi, Tlaxlan y Tlahuapec, como recuerdo de la primera gran civilización que hubo en el mundo.